Bien, amados, yo quisiera hablarles hoy de una palabra que se encuentra en el libro de Romanos. Me ha encantado la alabanza, me ha gustado mucho la adoración. ¡Qué bonito! Me he sentido bien, hermanos. Ahora la pregunta es, cuando salimos de aquí, de este ambiente tan hermoso y tan agradable, ¿verdad? ¿Sigue la música en nuestros hogares? ¿Continúa la canción en nuestras vidas? Porque saben que lo que hacemos aquí debería de ser un reflejo de lo que intentamos vivir en la realidad cotidiana de nuestras vidas, ¿verdad? Aquí está la creencia que debe de existir, pero en nuestros hogares está la experiencia. Y saben, cuando creencia y experiencia casan y concuerdan, eso se llama integridad. Porque nunca debemos de olvidar, hermanos, que la autenticidad de nuestro cristianismo no se demuestra aquí, sino se demuestra en la cotidianeidad de nuestros hogares y en el primer entorno de relaciones donde Dios nos ha establecido, que es la familia y el hogar. Ese es, de hecho, la familia y el hogar, el primer banco de pruebas de la autenticidad o no, ¿verdad?, de nuestro cristianismo. Qué importante la familia, qué importante el Día de los Enamorados, y por eso yo quisiera comentarles allá en el libro de Romanos. Si usted quiere buscar, vamos a estar trabajando algunos aspectos interesantes en el libro de Romanos. Saben, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, es bien interesante. ¿Esa agua es mía, pastor? Sí. Saben, es bien interesante porque Pablo fue un hombre, bueno, ustedes saben, él fue utilizado por Dios para abrir la puerta a los gentiles y para que muchísimas congregaciones fueran fundadas. La estrategia de Pablo, cuando llegaba a un lugar, era bien interesante. Él predicaba el evangelio, fuera en contextos judíos o en contextos de griegos, y él establecía una iglesia, dejaba ancianos liderando la iglesia que él establecía durante 6 meses, 1 año, 2, y después él continuaba su labor apostólica por otros lugares de Asia Menor, de tal manera que las congregaciones que en la palabra tenemos, como Filipo, como Tesalónica, como la propia Roma, no eran sino fruto de la labor evangelística y misionera de Pablo, que llegaba, predicaba, convertía, establecía ancianos y se iba. Claro, el problema es que de vez en cuando la propia iglesia local, fuese Roma, fuese Tesalónica o Filipos, de vez en cuando tenían algún problema interno, pero no tenían todas las claves para resolverlo. Tenían de tanto en tanto algunos problemas que superaban su propia capacidad de gestión. ¿Qué hacían esas congregaciones cuando tenían un problema que les superaba? Bueno, apelaban a Pablo, apelaban al gran apóstol. De ahí que la inmensa mayoría de las epístolas pastorales respondan a problemáticas locales que superaron la capacidad de gestión de la iglesia local, del gobierno, y entonces hubo necesidad de apelar al apóstol, al gran Pablo. Y ahí tenemos la epístola a los romanos, a los gálatas, a los corintios y a los efesios. Bueno, ¿cuál era, por situarnos en el contexto, ¿verdad?, cuál era la situación o el problema, la problemática que provocó que Pablo escribiera la carta a los romanos? ¿Por qué Pablo escribe la carta a los romanos? Miren, la iglesia de Roma era una iglesia bien interesante, compuesta por una parte de judíos y compuesta por una parte de gentiles. De tal forma que los judíos, bueno, sabedores de ser los primeros receptores de la gracia divina, los herederos del Mesías y todo el asunto, fíjese que miraban como con cierto desprecio a la parte gentil, porque bueno, les decían, bueno, ustedes son cristianos de segunda categoría, ustedes son la rama injertada. Pero la parte gentil no se quedaba en menos tampoco, y mirando con cierto desafío a la parte judía, la parte gentil argumentaba, ya, pero Cristo no vino a salvar lo que aparentemente ya estaba salvo. Cristo vino a ser el apóstol de los gentiles. Y en ese tira y afloja,
empezaba a haber cierta división en la iglesia de Roma, de manera que el cuerpo de la iglesia apela a Pablo, y Pablo les escribe todo un tratado doctrinal, donde desde los primeros capítulos el énfasis principal de Pablo es dejar bien establecido que ni por ser judío, ni por ser gentil, ni por herencia, ni por tradición, uno viene a los pies del Señor. Por eso la doctrina de la justificación está también detallada en las primeras páginas de Romanos, y no en vano la clave de la Reforma protestante fue un texto ahí aparecido en Romanos para Lutero, donde decía: el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que Pablo en los primeros capítulos deja bien establecido para que nadie se lleve a engaño. Fíjense ahí haciendo una lectura rapidita. Pablo comienza a hablar del poder del Evangelio, continúa hablando de la culpabilidad del hombre, y luego habla ahí en el capítulo 2, verso 11, diciendo: porque no hay acepción de personas para con Dios. Por tanto, Pablo, en esos primeros capítulos, establece la justificación por la sola fe, deja claro que ni por ser judío, ni por gentil, ni por tradición, ni por herencia. Y después, en el capítulo 3, del verso 9, vamos a ir rapidito saltando hasta llegar a un texto que vamos a trabajar un poco más a fondo. Ahí los que tengan Reina Valera del 60 verán en el capítulo 3, verso 9, que el título es: no hay justo. ¿Qué pues? Dice Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y fíjense en el verso 29 del capítulo 3, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Por tanto, Pablo arregla la controversia inicial, declarando que la justicia es solo por la fe. Y bueno, después comienza a hablar en el capítulo 5 de los resultados de la justificación, que bueno, ¿verdad? Los resultados de haber venido a los pies del Señor. Fíjense que ahí en el capítulo 5 empieza a hablar de la paz, empieza a hablar de la gracia, empieza a hablar de la paciencia, y menciona ya en el capítulo 6 algo bien interesante. Fíjense, muertos al pecado. Y entonces en el versículo 6 del capítulo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que el cuerpo del pecado va a ser destruido y que no vamos a servir más al pecado. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Dice, enfatizando de nuevo en el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que lo que viene a decir, hermanos, es que el pecado pertenece a la esfera de lo pasado, y cuando uno es creyente, el pecado ya no se va a enseñorear más de nosotros. ¿Amén? Pues yo no estaría tan seguros, amados, de ese amén, porque fíjense que solo un capítulo después, capítulo 7, el propio Pablo, que está mencionando que hemos muerto al pecado, que el pecado pertenece a la esfera del pasado, el propio Pablo dice en el capítulo 7, verso 7, y los que tengan Reina Valera del 60 ya ven el título: el pecado que mora en mí. Fíjense, y empieza a partir del 15, porque lo que hago no lo entiendo, no hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero ¿cómo va a ser, Pablo? Si nos acabas de decir solo un capítulo antes que el pecado no se enseñoreará de nosotros, ¿cómo ahora hablas del pecado y además el pecado que mora en mí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Saben, hermanos, la obra de Cristo
A veces tenemos que entenderla en términos judiciales, donde podemos imaginarnos la escena de un trono, de un tribunal, donde Dios como el juez supremo está allí sentado y en todo tribunal tiene que haber un fiscal y un abogado, ¿verdad? Y de repente llega el fiscal acusador, que es el propio Satanás, y con un acta donde está escrito su nombre y el mío, debido al pecado original, llega frente al tribunal del trono blanco y le dice al gran juez, le dice, me pertenece por derecho. Y saben, el gran juez tiene que concluir diciendo, es cierto. Pero entonces entra en escena el abogado defensor que con un alegato firmado por su propia sangre va frente al gran tribunal y declara, no, ahora es mío, yo he pagado el precio con mi propia sangre y ahora me pertenece. Y desde ese momento, amados, qué bendición, desde ese momento usted pasa de muerte a vida. El acta del pecado, el documento legal por el que usted le pertenecía a Satanás es quitado. Pero ¿nos es quitada la tendencia a pecar? ¿Nos es quitada la tendencia a recibir tentaciones? No, eso es a lo que se refiere Pablo. Hay todavía una vieja naturaleza con la que tenemos que luchar y con la que tenemos que entrar en una guerra. Hay una frase bien interesante que dice, Dios no nos quita el poder pecar, pero nos da poder para no pecar. Fíjense qué interesante. Dios no nos quita el poder pecar, pero nos da poder para no pecar. De manera, amados, que a mí me encanta escuchar las grandes palabras del apóstol Pablo, porque fíjense, si un hombre como Pablo, utilizado por Dios de la manera que fue utilizado, yo me doy cuenta de que tenía las mismas situaciones de tensión, de problemáticas y de vivencias internas con dificultad, en tentaciones, que un servidor, y eso me da tranquilidad. Y a usted también, ¿verdad? Qué bueno que el gran apóstol no dejaba de ser un hombre de carne y hueso. Ahora fíjense, hay una pregunta que es de esas preguntas retóricas que tiene la palabra, ahí en el verso, siempre capítulo 7, verso 25, 24. Fíjense Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La gran pregunta de Pablo era, Señor, ¿cómo puedo dejar de hacer el mal que no quiero hacer, pero que está en mis miembros? ¿Y cómo puedo pasar a hacer ese bien que anhelo y que deseo hacer? El propio Pablo se responde, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿De qué manera podemos llevar una vida de integridad, hermanos? El propio versículo 8, en su título, nos dice, viviendo en el Espíritu. Esa es la clave, hermanos. La única forma de llevar una vida estable, de llevar una vida íntegra, la única forma en la que la creencia y la experiencia van a ser una sola cosa, se llama o tiene por nombre un proceso llamado santificación. Y ese proceso de la santificación comienza desde que usted acepta al Señor hasta que Él viene a buscarle o usted se va con Él. Y es un proceso, amados, en el que cada uno de nosotros estamos. Uno puede estar aquí, otro puede estar allí, pero todos estamos en ese camino. Dice la palabra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aún no hemos llegado, ahí estamos. Y en todo camino de tanto en tanto hay tropiezos, ¿verdad? Hay baches, hay agua, hay charcos. Uno puede caerse, pero seguimos ahí en el camino. Y si caemos nos levantamos, nos sacudimos el polvo, aprendemos del error cometido y siempre adelante, hermanos. Porque recuerden que lo mejor está siempre por delante. De forma que en ese proceso de la santificación hay 3 claves que yo quisiera dejarles para cada uno de ustedes. Yo las llamaría 3 exigencias de la santificación, porque fíjense que la palabra de tanto en tanto nos exige, nos interpela, ¿verdad? Nos anima y nos obliga a andar en la verdad. Si me acompañan a Romanos 12, ahí ya nos detenemos para extraer del texto 3 exigencias de la santificación. Bueno, Romanos 12 es un texto tan conocido, hermanos, un texto quizá tan leído, pero un texto tan rico, hermanos, que cada vez que acudimos a él, siempre hay algo, siempre hay pan fresco para sacar, ¿verdad? Fíjense, deberes cristianos, verso 12.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Esa palabra, presentéis vuestros cuerpos, se asemeja a un término militar utilizado en un contexto donde una legión de soldados, de repente con el uniforme de sus mejores galas, están en el patio de armas, porque van a presentarse frente al general o al centurión que va a pasar revista. Esa es la idea. Y dice que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad? Y cuando dice nuestros cuerpos, se refiere a nuestro espíritu, el asiento de la conexión con Dios. Se refiere a nuestra alma, el asiento de sentimientos, emociones y voluntad. Y se refiere a nuestro cuerpo físico. Todo formando un paquete que debe de honrar y glorificar a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿En qué dice, hermanos? En sacrificio. Qué palabra tan impopular hoy en día, ¿verdad? Hoy en día nadie quiere oír hablar de sacrificio. Hoy en día la mayoría de las personas viven en clave rápida, donde se está privando de los procesos naturales para querer conseguir las cosas. Cuando yo era chiquitito teníamos pequeñas alcancías, huchitas, donde cuando uno quería comprar algo iba ahorrando. Uno pasaba el proceso natural de saber lo que cuesta conseguir las cosas, y cuando finalmente obtenía el dinero necesario y compraba el artículo, uno se sentía tremendamente dichoso. Hoy no es así. Compre hoy y empiece a pagar pasado mañana o el año que viene, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad con unas claves hedonistas, donde muchas personas viven bajo la ley del mínimo esfuerzo, donde todo lo que implique sacrificio no es popular. Pero ¿saben cuál es la primera exigencia de la santidad? ¿Se imaginan? El sacrificio. Primera exigencia de la santidad. ¿Pero cómo, hermano? Si el Señor ya hizo el sacrificio, si esto no es por obras, esto es por fe. Sí, claro, pero le voy a decir algo. Fuera aparte de algún milagro puntual que Dios se plazca en cometer con nosotros, y aparte de algunas circunstancias extraordinarias que Dios pueda trabajar en nuestra vida, que lo hace, la tónica natural y el trabajo diario de la vida o del trabajo de Dios en usted es mediante el sacrificio. Es una vida donde el creyente tiene que sacrificar sus propios intereses, su propio egoísmo, su propia autonomía, sus propias tendencias naturales que no están de acuerdo con la palabra. El creyente es llamado a vivir en un cierto ambiente de sacrificarse. Pero no es una cuestión ni morbosa ni de pronto de autoflagelarse, no, sino que simplemente en la vida, en la tensión de la vida cristiana, hay una parte de nuestra carnalidad que continuamente tiene que ser sacrificada y sometida. Por eso Pablo, educado a los pies de grandes maestros, perfecto conocedor de la ley judía y teniendo una parte de la congregación muy orgullosa de su herencia judía, habla del sacrificio vivo, porque usted sabe, bajo el ritual del Antiguo Testamento, el sacrificio era de animales muertos, a los cuales se les traspasaba el pecado de la persona que había pecado, y en el altar del holocausto esos animales eran consumidos hasta ser reducidos a cenizas, y subía un olor desagradable a la presencia de Dios, símbolo, ¿verdad?, del pecado que se estaba expiando. Dios no quiere sacrificar nuestras vidas, evidentemente. Dios quiere sacrificar nuestro modo pecaminoso de vivir. Por eso dice que este es un sacrificio vivo, pero además dice que es un sacrificio santo. Usted sabe que la palabra santo significa apartado para Dios. Es un sacrificio que tiene como finalidad única consagrarnos para el servicio de Dios. Sacrificio vivo, sacrificio santo y agradable a Dios. Porque miren, bajo el ritual del Antiguo Testamento, cuando ese olor desagradable, símbolo del pecado que se estaba expiando, subía a la presencia de Dios, inmediatamente después el sacerdote, el levita, se lavaba las manos en una fuente y entraba a ministrar en el tabernáculo, en el lugar santo, la primera parte. Y ahí, saben, continuamente había un pequeño altar sobre el que continuamente se estaba quemando incienso, que es comparado en el Nuevo Testamento a las oraciones de los santos. Lo que quiere decir, amados, que
ese olor agradable, ese sacrificio santo y agradable a Dios, simboliza que una vez expiado nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra tentación, una vez que nos sacrificamos, que nos gastamos para ser como Dios quiere que seamos, eso sube como ese incienso y como un olor agradable a Dios. Primera exigencia de la santidad, el sacrificio. Sacrificio vivo, sacrificio santo y sacrificio agradable a Dios. Ahora usted sabe, la Biblia, hermanos, tenemos que aprender a leerla siempre en clave familiar. Cuando usted lee la Biblia, la primera aplicación de todo texto bíblico es en el primer contexto de relaciones en el que usted se maneja. Y evidentemente su primer sistema de relaciones es la familia. Por tanto, siempre decimos que la familia es el primer receptor de lo que aquí se dice. O dicho de otra manera, aquí está la creencia y en la familia tiene que estar la experiencia. Por tanto, en la familia, en el contexto de nuestros roles como padre, como madre, como esposo, como hijo, como ciudadano responsable, es ahí, en la cotidianeidad de nuestras vidas, donde tenemos que evidenciar ese apartarnos para Dios, ese santificarnos para su servicio. Primera exigencia de la santidad: el sacrificio. Vamos con la segunda, fíjese, verso 2. No os conforméis a este siglo. Segunda exigencia de la santidad, la separación. Fíjense, esa palabra conforméis en griego significa literalmente no os hagáis conforme al esquema, conforme al molde de esta sociedad. Antes mencionábamos que alguien que es santo es alguien que es apartado para Dios. Pero ¿sabe usted? Cuando usted se aparta para Dios, quiere decir que se está separando de algo, ¿verdad? Segunda exigencia de la santidad, la separación. Porque el creyente, hermanos, tiene que aprender a separarse y diferenciarse de la ética, costumbres y moralidad del presente siglo malo. Y esa es la realidad. El creyente tiene que marcar una diferencia. El creyente tiene que evidenciar otra opción de vida distinta a todos los postulados de una sociedad que ni tiene fe, que ni tiene esperanza y por tanto vive el presente y su realidad inmediata y lo vive a tope, porque mañana, ¿quién sabe qué va a ocurrir? Comamos y bebamos, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que aprender en primer lugar a sacrificar nuestro modo de vivir para adecuarlo a la palabra de Dios, a que creencia y experiencia conformen el sentido de integridad. Y en segundo lugar tenemos que aprender a separarnos de todo lo malo, de todo lo negativo, a no diluir, hermanos, nuestra singularidad como hijos de Dios en medio de la corriente de una sociedad maligna y perversa. Fíjense, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tenemos que resplandecer. ¿Recuerdan cómo? Como luminares en el mundo. Hermanos, un luminar es una estrella. ¿Y saben qué se necesita para que una estrella brille? Oscuridad. Y cuanta más oscuridad, más brilla la estrella. Así debemos de ser usted y yo en un mundo oscuro y perverso. Debemos brillar mostrando otra opción de vida distinta a un mundo caído y a un mundo sin esperanza. Usted y yo tenemos que hacer eso. Por tanto, primera exigencia de la santidad, el sacrificio. Segunda, la separación de todo lo que tiene que ver con el ambiente de este mundo. María del Mar y yo pastoreamos por 5 años una congregación en unas bonitas islas del Mediterráneo, en España. Por 5 años pastoreamos una congregación allá. Y miren, algún viernes que otro, cuando teníamos tiempo con nuestro hijo Noel es hondureño, lo adoptamos en Honduras, puro catracho por fuera, pero ya más español que yo por dentro, porque con apenas 6 meses ya regresó a España. Y les cuento, de tanto en tanto teníamos una cena familiar y veíamos una peliculita juntos, ¿no? En aquel tiempo de dibujitos animados y eso. Pero saben, a mí la pizza me gusta tomarla pongámosle con una Coca-Cola, para no entrar en controversias. Total, usted sabe en España cómo funciona esto. Total, que no teníamos Coca-Cola y yo bajé al restaurante de casa de abajo a buscar la Coca-Cola. Total, que entro
Imagínese que me dirijo a la máquina expendedora de Coca-Colas, echo una moneda, saco un par de latas y subo. Y cuando subo a casa me dice María del Mar, dice, Juan, hueles a tabaco. Digo, cariño, pero si yo solo hice que entrar, estar ahí un par de minutos, sacar las latas y subir. Y ella dice, sí, ya lo sé, pero hueles a tabaco. Saben, hermanos, yo no pude evitar, al entrar en el ambiente de ese restaurante, imagínense, viernes noche, mucho humo, mucha fiesta, mucho ambiente de disolución, la gente tomando, fumando. Yo no pude evitar, aunque yo no comulgue con nada de lo que ahí había, al entrar no pude evitar el ser contaminado con parte del ambiente que ahí había, hermano. Cuando usted abre la puerta de su hogar cada día para entrar al ambiente de este mundo, por muy santo que usted se crea, no va a poder evitar oler al ambiente de este mundo. Parte de la ética, costumbres y moralidad del presente siglo malo se le va a pegar, amado. Sí, se le va a pegar. Por eso usted tiene que salir equipado con la armadura de Efesios para que los dardos de fuego del maligno no hagan mella en usted. Ese es el concepto de la separación. El creyente tiene que saber diferenciarse, tiene que saber separarse, tiene que saber no comulgar con toda la ética y con toda la normalidad depravada de una sociedad que no sigue a Dios, ni nuestra creencia ni nuestra experiencia. Cuando a alguien le disparan una flecha, mire, la flecha es grande, la flecha es evidente, la flecha de pronto te dan en algún órgano vital y usted está muerto de un segundo a otro. Pero los dardos es una cosa mucho más sutil. Yo vi un día un reportaje allá creo que era por Brasil, una tribu, y era bien interesante porque ahí estaban los indios, ¿no? Y entonces tenían unas cerbatanas tremendas de bambú. Y saben, cogían, agarraban le dicen puercoespín, ¿no? Los pinchitos, y tomaban un pincho de un puercoespín y de pronto se iban por ahí por la jungla en algunas zonas húmedas y cogían unas ranitas multicolores que son hipervenenosas y que tienen una glándula aquí en el cogote, y entonces el indio impregnaba en la glándula ese veneno letal para el dardo. Y de pronto metía el dardo en la cerbatana. Y era interesante porque en la copa de los árboles de repente había un mono. Se veían por ahí monitos saltando y tal. Y el indio preparaba la cerbatana inmensa, ¿verdad? Y de pronto hacía... Y miren, arriba en la copa del árbol el monito, ¡ping!, como que sentía una cosita aquí. Pero bueno, era un dardo chiquito. Seguía saltando, ¿verdad? Lenta, pero imperceptiblemente ese veneno letal entraba en su organismo y poco a poco empezaba a paralizar su sistema nervioso. Al ratito el monito empezaba a trastabillear, de repente tropezaba y al poco tiempo caía fulminado. Así opera el enemigo en nuestras vidas, hermanos. Cuando no salimos a esta sociedad, al ambiente de este mundo, equipados con la armadura que nos puede proteger de los dardos de fuego del maligno. Y cuando el maligno nos lanza sus dardos de fuego, suelen ser cosas sutiles. Suelen ser cosas que en apariencia con las que vamos comulgando, pero que no son grandes pecados abiertos, pero que si les damos lugar, poco a poco, lenta e imperceptiblemente, ese veneno letal del enemigo va a paralizar todo nuestro sistema espiritual y finalmente acabaremos muertos espiritualmente. Esa es la triste realidad. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que ser muy conscientes de que la primera exigencia de la santidad literalmente nos exige tener dominio propio, tener control, saber sacrificar nuestro modo pecaminoso de vivir para que esté de acuerdo con lo que la palabra dice. La segunda exigencia de la santidad, la separación, nos habla de que usted y yo tenemos que mantener una singularidad como creyentes y no permitir que la corriente de este mundo nos lleve, nos arrastre y nos diluyamos con todo eso. Saben, en Asturias, en la tierra de donde yo vengo, allí nos jactamos de que pescamos los mejores salmones que se pueden pescar en toda España. Allí los ríos son con corrientes fuertes e impetuosas. La vida del salmón es bien interesante. Mire, el salmón nace en las aguas remansadas y tranquilas en el curso alto de los ríos, y cuando es un alevín de apenas centímetros, desciende río abajo, entra en el océano Atlántico e inicia un viaje de miles de kilómetros que en muchos casos le lleva ahí a Tierra de Fuego, sur de Chile, Argentina. Eso es todo un proceso larguísimo. En el proceso el salmón se va haciendo mayorcito. De pronto encuentra pareja, se aparea y regresa ya adulto. Y mire, tiene un increíble instinto ese pez
y de pronto sabe exactamente el río por el que tiempo atrás descendió siendo un alevín. Ahí comienza la verdadera aventura del salmón. Les cuento que los ríos son de corrientes muy fuertes, muy impetuosas, y el salmón tiene que empezar a remontar el río. Pero en esos ríos de Asturias hay cascadas tremendas, saltos de agua bien grandes. ¿Saben lo que hace el salmón? Cuando llega a un salto de agua, se coloca justo frente a la rompida y con su aleta dorsal empieza a hacer así. Y cuando se siente preparado, hace así, ¡zas! ¡Pum! ¡Salta! Mire, a veces lo consigue y continúa río arriba, a veces no lo consigue, la corriente le devuelve para atrás, le da igual, se reenfoca frente al problema y salta, poco a poco, con mucho sacrificio, logra llegar a las aguas remansadas y tranquilas y completar el proceso biológico, desovar y demás. ¿Sabe usted cuál es el único pez que nada a favor de la corriente? Es interesante. Miren, el único pez que nada a favor de la corriente es el pez muerto. Ese ya no tiene nada por lo que luchar, la corriente se lo llevó. La vida de un creyente, amados, se asemeja tanto a la vida del salmón. Cuando nos hacemos cristianos, de pronto enfrentamos una corriente fortísima de una sociedad que no navega en nuestro sentido. Y usted tiene que empezar a luchar. Y de pronto le llegan grandes cascadas, grandes situaciones personales, de dolor, de quebranto, de inquietud, de pecados con los que usted lucha y no puede superar, de situaciones de enfermedades graves, de problema con su esposa, con sus hijos, de cuestiones laborales, 1001 problemas, 1001 cascadas, que de pronto parece que nos dejan sin aliento y que vamos a ser incapaces de sobreponernos a ellas. Pero dice la palabra, hermanos, que el que persevere hasta el final, este será salvo. Si usted pone su confianza en Dios, si usted cumple con las exigencias de la santidad, por mucho que le cueste, y le va a costar, porque es un proceso doloroso, usted va a lograr ir sobremontando la corriente y va a lograr ir sobremontando las dificultades, las tensiones, los problemas. Y un día, más tarde o más temprano, usted llegará a las aguas remansadas y tranquilas que la palabra de Dios identifica con el reposo de Dios. Y entonces lo habremos conseguido. Pero hasta ese momento hay que luchar, hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que ser hombres y mujeres de integridad. Tenemos que ser personas que lo que comulguemos, lo que confesemos, lo que cantemos, lo que oremos aquí, seamos capaces de evidenciarlo, de experimentarlo y de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ese es el concepto de integridad. Amén. Bien, vamos rapidito que el tiempo se nos acaba. Primera exigencia de la santidad, el sacrificio. Segunda exigencia de la santidad, la separación. Pero fíjense qué interesante, la palabra lo dice, Dios no nos llama a la conformación, nos llama a la transformación. Tercera exigencia de la santidad, ahí en Romanos, ¿verdad? 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tercera exigencia de la santidad, la transformación. Saben, esa palabra en griego es bien interesante. Se ha castellanizado y la utilizamos habitualmente. Transformación en griego es metamorfosis. Meta viene de cambio y morfo de morfe, forma. Es un cambio de forma desde el interior de la persona, de adentro hacia afuera. Y la tercera exigencia de la santidad, lo que nos está diciendo es que el creyente tiene que aprender a sufrir un proceso de transformación mediante el cual de gusano pasa a mariposa. Ponemos el ejemplo tan archiconocido de las mariposas porque es un animalito en el que se ejemplifica muy bien el proceso de metamorfosis. Saben, cuando el gusano siente que ese proceso llega, empieza a segregar una sustancia sedosa con la que recubre su propio cuerpo y que al contacto con el aire se va endureciendo y acaba formando la crisálida, ¿verdad? Y entonces el gusano, cuando siente que el proceso va a finalizar, rompe esa crisálida y ya sale la mariposa. Miren, una vez había un señor que criaba mariposas, y hay mariposas que valen mucho pisto, ¿verdad? Entonces el señor tenía paneles de crisálidas, pero el hombre observaba que en el proceso de romper la crisálida, la mariposa tardaba muchísimo tiempo, y el hombre con visión comercial argumentó: si yo tomo una cuchilla y de repente resquebrajo esas crisálidas, que la mariposa rompa cuanto antes la crisálida, y si sale pronto, pronto la vendo y pronto obtengo plata. Total que con una cuchillita empezó a rasgar, ¿sí?, esas crisálidas. ¿Saben lo que ocurrió?
Esas mariposas salieron antes, es cierto, pero no duraron ni un día. No sabían volar, porque en el dolorosísimo proceso de ir rompiendo con sus propias alas esa crisálida, los músculos de estas adquirían la fuerza y el temple necesario para, una vez roto, poder volar. ¿Cuál es la aplicación? El sufrimiento, las pruebas y el dolor son siempre y en todos los casos situaciones que Dios utiliza para fortalecernos espiritualmente. Todas las cosas, y cuando dice todas, ayudan para bien, ¿verdad?, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, no hay situación dolorosa, no hay situación dificultosa por la que usted esté pasando que para Dios no tenga un propósito de hacerle más parecido a Él. Las pruebas no son ajenas a la vida del creyente, sino que es un asunto cotidiano. Ahora nos dice la palabra que tenemos que aprender a transformarnos. Fíjense cómo tenemos que aprender a transformarnos: por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Un creyente, hermanos, se renueva mediante los medios de la santificación. Un creyente se renueva cuando asiste a los cultos. Un creyente se renueva cuando lee la palabra, cuando ora, cuando comparte con otros hermanos, cuando lleva una vida donde va ejercitando todo aquello que aprendió y que tiene que ver con la palabra. Por tanto, la renovación de nuestra mente es importante porque a la postre, de la abundancia del corazón, habla la boca. Filipenses 4, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, si hay virtud alguna, si algo digno de consolación, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Dicen que el mar muerto está muerto porque recibe aporte de muchos sitios, pero no hay renovación. Y en la vida cristiana, cuando usted recibe, no es para conservar, es para compartir. Dad de gracia, recibid de gracia, o al revés. Por tanto, la renovación es un proceso en el que continuamente tenemos que estar reciclando nuestra mente. Sobre todo, hermanos, cuando por los medios de comunicación y por la cultura depravada de esta sociedad se nos brinda tanta basura que, si no nos parapetamos bien, corremos el riesgo de ser contaminados y de que esa renovación en nuestra mente se produzca, pero por cosas que no convienen y no están de acuerdo a la palabra. Por tanto, amados, el creyente auténtico tiene que ser alguien que cumpla en su vida las tres exigencias de la santidad: sacrificio, separación, transformación. Y esa transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de los medios de la santificación. Y dado que la primera aplicación de todo texto bíblico tiene que producirse en el primer banco de pruebas que autentifique lo que aquí leemos, dado que ese contexto es la familia, es ahí, hermanos, en el matrimonio y en la familia, donde en primer lugar tenemos que evidenciar, encarnar y vivenciar todo lo que aquí estamos leyendo. ¿Saben por qué? Y voy finalizando ya. Por una razón muy simple. Porque cuando la creencia y la experiencia concuerdan, eso se llama integridad. Y ¿saben un principio bien interesante? La integridad genera autoridad. Esa es la realidad. Cuando usted está de acuerdo a lo que dice la palabra y anda conforme a las reglas que Dios establece, usted está revestido de una autoridad divina. Y lo nota usted y lo notan pues los que están al lado de usted. Cuando eso ocurre, hermano, usted es más que vencedor por medio de aquel que le llamó. Fíjense ahí en Romanos 28, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo, hermanos, si andamos conforme a la palabra establece, no somos vencedores, somos más que vencedores. Yo no entendía bien el concepto de ser más que un vencedor hasta que un día un buen amigo me lo explica y me dice: mire, piense usted en un combate de boxeo. Y le digo: hermano, pero qué poco espiritual que es usted. Y me dice: no, ¿cómo no? Pero no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir. Digo: bueno, de pronto ya charlamos sobre cuestiones de hermenéutica y demás. Bueno, piense usted en un combate de boxeo, donde de pronto se está celebrando el campeonato mundial de los pesos pesados.
y está en juego un cheque millonario, pongámosle de 500 millones de dólares. Miren, comienza el primer asalto, los tipos son inmensos, las fuerzas están muy igualadas, llega el último asalto. ¿Cuál es el último? ¿Cuántos asaltos tiene un combate? Ustedes ven boxeo entonces, ¿no? Bien, 12, ¿no? Bien, llega el 12 y entonces las fuerzas están muy igualadas, los dos tienen la ceja partida, el labio, pero en un golpe de gracia, hermano, ¡pum!, uno de ellos logra derribar al otro, ¿verdad? Y entonces el árbitro le toma la mano, el tipo está que casi no, y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados, fíjense, y le da un cheque de 500 millones de dólares. El tipo llega a su casa, miren, el tipo viene con la cara deshecha, no acierta ni siquiera a meter la llave, toca la puerta. Y de pronto llega su esposa y abre la puerta y su esposa se lleva las manos a la cabeza. Dios mío, pero ¿cómo vienes? ¿Qué te han hecho? Porque el tipo está destrozado, ¿verdad? Y el hombre le extiende el cheque, 500 millones de dólares. Cuando la mujer toma el cheque, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. Más que el vencedor, fue ella que sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de dólares. Traspase eso a la obra de Dios en su vida. Él fue quien recibió todos los golpes, todas las afrentas, todos los insultos. Y él, cuando llegó a su vida, le ofreció un cheque que vale más que 500 millones de dólares, porque es un pasaporte a la vida eterna. Hermano, cuando usted lo recibe, Él es el vencedor y usted sin recibir ni un solo golpe, más que el vencedor. No tenemos derecho, amados, a rebajar el listón de nuestra santidad. No tenemos derecho porque el precio que Él pagó fue muy elevado. Tenemos que honrar el sacrificio de Cristo y tenemos que honrarlo, hermanos, llevando una vida en la que cumplamos esas 3 exigencias de la santidad. Recuerden, sacrificio, separación y transformación. Miren, quiero terminar y me gustaría hacerlo, dado que hablamos de que el primer contexto para evidenciar todo lo que aquí se dice es el matrimonio y la familia. Yo quisiera invitar a todas aquellas parejas o matrimonios que quieran salir aquí al altar, porque tengo una palabra para ustedes. De manera que les invito, hermanos, si alguno de ustedes como pareja, como matrimonio, quiere venir aquí adelante, yo le invito a que salga. Hay una palabra para ustedes. De paso les digo rapidito, acudan, hermanos, vengan, no tengan miedo, quiero decirles algo, quiero bendecirles, quiero orar por ustedes. Recuerden algo bien importante, hermanos. Cuando Dios establece el matrimonio, Dios lo establece antes de que la cultura se empiece a desarrollar y por tanto Dios establece que el matrimonio es algo que va a trascender a toda cultura y que va a trascender a toda nación. Todos ustedes como parejas son familias, están representando a familias, están representando a generaciones. Ustedes son la clave de una sociedad que necesita hombres y mujeres que actúen de acuerdo a la palabra de Dios, que necesitan hombres y mujeres que lleven matrimonios estables, y no solo ellos, sino que modelen en sus hijos un estilo de vida, hermanos, para que cuando usted ya no esté aquí, parte de lo que usted inculcó en sus hijos siga viviendo en ellos y en futuras generaciones. Ustedes son la clave de una sociedad estable y de una sociedad madura que no cree en la familia, que no cree en el matrimonio. Por eso es importante, por eso, y ese es el título de alguno de los libros que por ahí estarán a disposición, su matrimonio sí importa, hermanos. Mire, cierre los ojos y le voy a pedir algo. Mire, amado, en contextos bélicos y en contextos de guerra, cuando usted levanta las 2 manos, eso implica rendición. Implica que usted se rinde. Hoy le pido que levante sus 2 manos en un contexto de rendición, porque queremos rendir toda nuestra vida al único que la puede cambiar, que la puede transformar, que puede convertir matrimonios en rutina, en problemas, en matrimonios sanos, santos y bendecidos. Tengo una palabra para ustedes, recíbanla. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.
A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones internas de tensión, usted tiene una palabra, porque este Dios es Dios suyo eternamente y para siempre. Él le va a guiar, no tenga duda, Él le va a guiar, les va a guiar aún más allá de la muerte. Padre, en esta mañana, delante de tu presencia, con tu autoridad, bendecimos a estos varones, a estas mujeres, a estas familias aquí representadas, cada una con una historia. Todos somos producto de nuestro pasado, pero no somos prisioneros del mismo. Podemos cambiar, podemos romper, podemos mejorar. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo y tu bendición sea derramada sobre cada familia, sobre cada varón, sobre cada cabeza aquí representado, para que esa bendición se desarrolle a sus esposas, llegue a sus hijos, a toda su familia. Padre, tú sabes las situaciones, los problemas de dificultad, de falta de comunicación, de aislamiento, de rutina. Tú conoces los corazones de mis amados, pero tú los amas más que los pueda amar nadie, porque son tu especial rebaño, tu especial tesoro. Padre, bendícelos en esta hora. Que cuando lleguen al hogar, a la cotidianidad y la realidad de sus vidas, sean personas cambiadas, no conformadas, transformadas para ti, y que sepan vivir y experimentar en su relación la bendición de ser hombres y mujeres íntegros, capaces, que cumplen promesas, que llevan adelante la palabra en medio de una sociedad maligna y perversa. Bendícelos, llénalos de tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Él les bendiga, amados.